¿Pueden tomar asiento? ¿Es tan amable? Qué privilegio estar de nuevo otra vez en este lugar, trayendo algo que sabemos que Dios ha colocado en nuestros corazones. Le damos gracias al Padre Celestial por su fidelidad, por la asistencia a este lugar, y porque sé que hace 8 días ustedes estuvieron conectados, escuchando la palabra que se dio de una manera virtual. Al igual queremos agradecerle a la iglesia por sus oraciones, por todo lo que ustedes manifiestan de Dios a este lugar. El domingo pasado estuvimos en el CAN campestre de Pereira. El apóstol y su servidor estuvimos graduándonos en bachiller en teología del nuevo pacto. Amén. Le da un fuerte aplauso al Señor por eso. Y dijo una hermana, y vamos por más. Vamos por la licenciatura en la teología del nuevo pacto. Porque nos encanta lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y me encanta lo que Dios está haciendo en esta congregación de una manera tan especial. Así que esos títulos, esos diplomas son para la iglesia, la verdad. Son para cada uno de ustedes. Porque aquí lo más importante es lo que Cristo está formando en cada uno de nosotros. Amén. Así que dile a la persona que tiene a su lado, hoy vamos a crecer un poco más. Me da un poco de miedo moverme, porque el peso de la gloria de Dios siempre es tremendo. Amén. Tranquilo, esa parte la pastora Milena se encarga de editarla. Diga conmigo, caminando hacia la madurez. Esta enseñanza, voy a tratar de no moverme mucho. ¿Ok? Esa enseñanza es para todos los que son hijos e hijas de Dios. Así que vamos a dejar la etapa de ser niños para ir a la etapa de la madurez. Porque ese es un proceso normal en la vida. Nacemos, ¿cierto?, siendo bebés, luego vamos a la parte de ser niños, luego vamos madurando para ser formados personas maduras. Igual pasa también en la vida cristiana. Nacemos siendo bebés, pero Dios quiere que usted y yo vayamos hacia la madurez, que seamos hijos maduros en Cristo Jesús. Así que lo que Dios quiere es que sus hijos puedan día tras día ir hacia un nuevo nivel. Di conmigo, vamos hacia un nuevo nivel. Y esto implica que el Cristo que está en nosotros se ha revelado en cada uno de nosotros. Es decir, cuando tú aceptaste el plan de Dios para tu vida, Cristo llegó a ti. Pero se hace necesario que Cristo sea revelado en el corazón de cada persona. Una cosa es que Él esté presente en nuestra vida, y otra cosa es que Él sea revelado a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu. La palabra revelar es la palabra apocaliptos, que significa correr la cubierta, correr el velo. Es decir, necesitamos que ese velo se corra para ver con mayor claridad. Es decir, que lo que está cubierto necesita que el velo se corra para que usted y yo podamos día tras día comprender
que en la Biblia, en la palabra de Dios, todo se trata de Él y para Él. Por lo tanto, ese es un proceso de niño a la madurez. Eso implica que Cristo está en nosotros, pero Cristo necesita ser revelado. ¿Han visto ustedes ese tipo de personas que llevan 5, 6, 10 años en una congregación, pero no hay una diferencia con la gente que no tiene a Cristo? Y asisten cada 8 días a una congregación y cantan y alaban y ofrendan y diezman y demás. Pero cuando usted va allá afuera, no hay una diferencia, sencillamente porque Cristo no le ha sido revelado a esa persona. Cristo está en esa persona, pero no le ha sido revelado. Diga conmigo, pastor, ¿de qué se trata esto? La palabra del Señor dice que Jesús crecía, bebé, joven y adulta, crecía delante de Dios y delante de los hombres. ¿A qué edad Jesús comenzó su ministerio? Alguien que me ayude. ¿Qué dice mi apóstol? ¿A qué edad comenzó él a manifestar el reino? De los 30 para arriba, ¿cierto? Es decir, escúchame muy bien lo que le voy a decir. Es decir, que Cristo tuvo que esperar 30 años para que Jesús estuviera preparado con todo lo que el Padre había querido colocar en su vida para manifestar el reino de Dios. Cristo tuvo que esperar 30 años para que Jesús creciera en estatura, en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres, para manifestar el reino de Dios. Antes de los 30 no se manifiesta ningún milagro. Jesús comienza su ministerio a los 30 y comienza a predicar la palabra de Dios arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante. Ahora bien, recordemos que el Padre nos ha dado a su Hijo como la luz y como la vida en nuestra alma. El libro de Juan capítulo 5, versículo del 11 en adelante nos dice, yo aquí lo voy a parafrasear un poco, usted ahí va a encontrar la cita textual. Dice, Él es el testimonio que Dios ha dado, que Dios nos ha otorgado vida eterna y que esta vida está en el Hijo. Recuerde, la vida eterna es el Hijo. La vida eterna no es una cosa, la vida eterna es el Hijo de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 4 nos dice, cuando Cristo, nuestra vida, es decir, el Hijo, nos ha sido dado a nosotros como vida. Pero no solamente eso, sino que nos ha sido dado como la luz que alumbra nuestro ser. Así que la intención del Padre Celestial es que usted y yo podamos llegar a ser la luz en este mundo. Lo interesante es que para conocer la vida necesitamos que se nos alumbre en nosotros ese Cristo que está en nuestras vidas. Diga conmigo, necesitamos que Cristo sea revelado a nuestra vida. Por lo tanto, amada iglesia, el deseo de Dios es que aquel que es la vida
también llega a ser la luz en nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, parafraseando un poco, nos dice: pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nosotros. Amada iglesia, no ha resplandecido alguna cosa, sino que ha resplandecido el mismo Hijo de Dios. Porque Él es el que resplandece en nuestros corazones. Él es el que ilumina el conocimiento de la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios solo se encuentra en la cara, en el rostro, en la presencia del Hijo Eterno del Padre Celestial. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 nos dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual habéis bien estar atentos como a una antorcha. Mis hermanos, cuando está de noche y usted prende una antorcha, usted ve, pero no ve con mayor claridad. Pero cuando llega el día, cuando llega la luz, entonces usted puede ver las cosas tal cual como son. Es decir, necesitamos que Cristo sea revelado a nuestra vida para ver las cosas como realmente son. En tiempos antiguos, ¿dónde están las mujeres en esta mañana? ¿Y dónde están las mujeres que les encanta utilizar espejos? Disminuyeron las amenes. Pero yo sé por experiencia y porque he visto que la mayoría de las mujeres, por no decir que todas, tienen como mínimo un espejo en su cartera. ¿Puedo revisar su cartera? ¿Puedo revisar? Pues esos espejos que usted tiene hoy en día, usted puede ver su imagen, su rostro. Pero en tiempos antiguos los espejos no eran así, eran de metal. Pero sino que ellos, mediante un proceso, comenzaban a pulirlo. Y de tal manera, cuando usted se veía en esos espejos, se veía la cara un poco distorsionada. Pero hoy en día usted puede ver claramente. Igual pasa cuando Cristo es revelado en nuestras vidas. Antes no veíamos esa luz. Ahora que ha sido revelado el Hijo, podemos ver con mayor claridad el propósito, la voluntad de los planes de Dios. Amén. Amén. Me encanta esta cita. Yo le compartí a mi esposa esta mañana, le decía, me encanta esta cita de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque en esta cita de Isaías se revela las dos naturalezas del Hijo de Dios. Dice, porque un niño nos es nacido. En otra versión dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando la Escritura dice, porque un niño nos es nacido, está hablando acerca de Jesús. Pero cuando dice, un hijo nos es dado, está hablando acerca de Cristo. Está hablando acerca del Hijo de Dios que nos fue dado. Ahí están las dos naturalezas. Una divina, celestial, y la otra terrenal. Es decir, en Jesús, Jesús es el cuerpo que encapsulaba al Cristo de la gloria. Jesús portaba a Cristo. Por eso si Jesús estaba aquí, no podía estar en otro lugar,
porque había un cuerpo que lo encapsulaba. Pero cuando resucitó, Cristo se manifestó en todos los lugares. Podía estar al mismo tiempo en todos los lugares. No habían barreras para Él. Un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. Igual, en Gálatas capítulo 1, versículo 16 nos dice que es la palabra revelar. Por cuanto agradó al Padre dar o revelar a su Hijo en mí. ¿Qué le agradó al Padre Celestial? Revelar a Cristo en mí. Diga conmigo, a mi Padre Celestial le agradó revelar a su Hijo en mí. Así que, amada iglesia, Cristo tiene que ser revelado a lo profundo de nuestro corazón. Y este proceso de ser revelado es lo que nosotros llamamos de ser niños a ser maduros. De ser un niño inmaduro a ser un hijo maduro. En otras palabras, no somos maduros porque llevemos 15, 20, 30, yo no sé cuántos años tenga usted en una congregación. Pero usted no es maduro por el tiempo que pasa en una congregación. Usted y yo no somos maduros porque nos codiamos diariamente con el pastor, con el profeta, con el evangelista, con el maestro de la palabra o con el apóstol. Va a tener mucho conocimiento, pero para que Cristo sea revelado necesita una intimidad fuerte con Él todos los días de nuestra vida. Así que no somos maduros porque un día llegamos a una congregación con el cabello negro y hoy en día ya lo tenemos blanquito. Eso no significa madurez. Las canas no significan madurez. El tiempo que usted pasa en una congregación no significa que usted sea una persona madura. El que usted se codee constantemente con un pastor no significa que usted sea una persona madura. De pronto el inmaduro puede ser el pastor. Lo único que realmente garantiza la madurez en los hijos de Dios es que Cristo, que ha nacido en nosotros, se ha revelado en nuestros corazones. Es decir, la clave de ese asunto es que cuando el Hijo nace en nuestros corazones, usted nace en Él. Pero nacemos como todos nacemos, siendo bebés espirituales. Es su propósito, el propósito del Padre, llevarnos de ser bebés espirituales a llevarnos a ser hijos maduros en Cristo Jesús. Así que el Padre sabe que es posible que el Hijo sea revelado en cada uno de nosotros. La madurez espiritual no está determinada por nada terrenal o por nada natural, sino por el entendimiento de la persona y de la obra de Cristo en nuestros corazones. Eso es lo único que determina la madurez espiritual en el creyente. Hablamos hace 15 días donde si usted le pregunta a una persona, dígame quién es Cristo, dígame quién es Jesús, la persona le dará datos históricos. El hijo de María, el hijo del carpintero, el que nació en Belén, el que fue crucificado, el que al tercer día resucitó. Pero ¿qué más? Cuando una persona no es entendida en la gracia y en el nuevo pacto, la persona solamente le va a decir a usted datos históricos acerca de Jesús. Pero cuando una persona es entendida en la gracia, le va a decir a usted
lo que significa realmente que Jesús haya muerto en la cruz y haya resucitado al tercer día. Le va a decir lo que significa el Cristo glorificado, el Cristo impartido en la iglesia. Porque Dios no dio la revelación, y ayer hablamos un poquito acerca de eso. Dios no le dio la revelación toda a una sola persona. Es decir, que usted diga, uy, esta persona tiene toda la revelación de parte de Dios. No existe. Porque Dios entregó la revelación es a un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Me hago entender en esta mañana. Así que esa palabra, ahí viene el ungido del Señor. Aquí el único ungido del Señor es Cristo Jesús. Amén. Los demás solamente somos siervos por voluntad de Dios. Dile a la persona que tiene a su lado, no se crea la gran cosa. Aquí el grande y el poderoso es Él. Siempre lo ha sido, lo será y siempre lo será. Así que para el Padre Celestial, todo el asunto es Cristo. Diga conmigo, todo el asunto es Cristo. Mira, para el Padre Celestial, comparto su risa. Esa parte de la dita, pastora. Para el Padre Celestial no existe ningún asunto fuera de su Hijo. Para el Padre Celestial solamente existe Cristo y Cristo. El Padre no tiene dos temas. Él solamente tiene un tema y es el Hijo. El Hijo. Su Hijo Jesucristo, el dador de la vida eterna. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 19, para que lo busquen en su casa. Se lo voy a parafrasear. Dice, el Hijo es el centro de todas las cosas. Este Colosenses nos da a entender que el Hijo es el centro de todas las cosas. De Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, visibles o invisibles. Todo el propósito eterno de Dios tiene que ver con su Hijo. Con su Hijo y con su Hijo. Tito, capítulo 1, versículo del 1 al 2 nos dice lo siguiente. Que Dios prometió desde el principio la esperanza de vida eterna. Y esa esperanza de vida eterna es Cristo Jesús. Dios prometió desde antes, desde el comienzo de los siglos, la vida eterna. Amada iglesia, la vida eterna no es algo, la vida eterna es una persona y es el mismo Hijo de Dios. Todo está en el Hijo de Dios. La madurez está íntimamente relacionada con el conocimiento, con la vivencia, con la expresión del Hijo de Dios. Todo el propósito eterno tiene que ver con el Hijo de Dios. Hace algún tiempo escuchamos a un hermano quejarse y decir, ¿por qué es solamente Cristo? ¿Es que en la iglesia no se puede hablar otro tema sino de Cristo? Estoy hasta aquí de que tanto hablen de Cristo. Mis hermanos, ha de saber usted que el único tema que le interesa al Padre Celestial es Cristo, revelar a su Hijo en su iglesia. Cristo en la iglesia, Cristo en la familia, Cristo en el hogar, Cristo en la empresa,
Cristo en los padres, Cristo y solamente Cristo. Constantemente me hacía una pregunta: ¿qué era lo que a los discípulos les hacía levantarse cada mañana y decir, voy a predicar a Cristo? No eran sentimientos, no eran emociones, porque después de una paliza tremenda que le dieron a Pablo, estaba el otro día predicando la palabra en las puertas de la misma ciudad que la habían apedreado. Entonces no eran sentimientos, no eran emociones. ¿Sabe qué era? Era Cristo revelado en ese hombre. Era Cristo que lo gobernaba. Era Cristo que le impulsaba. Era Cristo que gobernaba toda su vida. El único lenguaje que el Padre Celestial entiende es Cristo. Es decir, el único lenguaje que el Padre entiende es lo que usted porta de Cristo. La pregunta del millón en esta mañana es: ¿qué portas de Cristo en tu vida? Porque fuimos mal instruidos al comienzo de los tiempos. Y eso no es para echarle la culpa absolutamente a nadie. Es que se nos predicó que el evangelio era nosotros. Somos nosotros. Que la fuente de todas las cosas éramos nosotros. Por lo tanto, la inmadurez de los hijos de Dios solamente tiene una causa, y es la ignorancia de Cristo que mora en nosotros. La pregunta es: ¿qué tanto conocemos de Cristo? ¿Qué tanto conocemos del dador de la vida? ¿Qué tanto conocemos acerca de la obra de Cristo en su iglesia? ¿Qué tanto conocemos acerca del Hijo eterno de Dios? ¿Qué tanto conocemos de Cristo impartido a la iglesia? ¿Qué tanto conocemos de la mayordomía de Dios? Y cuando digo mayordomía, no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de toda la vida del Hijo en cada uno de nosotros. Cuando un hijo es maduro es porque entiende lo que Cristo ha depositado en su vida, porque entiende que Cristo ha sido revelado a sus corazones. Por eso toda la Escritura habla acerca de Cristo. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice: escudriñar las Escrituras. ¿Cuántos leímos esta mañana las Escrituras? ¿Cuántos leímos la semana pasada las Escrituras? ¿Por qué la leemos? Algunos dicen porque en ella está la vida eterna. Pero la palabra nos dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis hermanos, si hacemos un estudio de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, vamos a comprender que esos libros, el tema central es Cristo. La palabra nos dice que camino a Emaús, Jesús con sus discípulos, que no le había sido revelado todavía, pero sus corazones ardían. Dice la Escritura: pero no ardía nuestro corazón cuando Él nos exponía las Escrituras, cuando nos hablaba las Escrituras. Mis hermanos, en ese asunto de la vida,
Lo que el Padre quiere es que Cristo sea revelado en nuestro ser interior, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Cuando usted lee la palabra de Dios, te habla acerca de Jesús, te habla acerca de los planes del Padre Celestial, pero ahí no está la vida eterna, porque la vida eterna es Cristo Jesús. Así que la vida no estaba en la letra, porque la vida eterna es una persona que estaba delante de ellos, pero no entendían lo que Jesús quería darles a entender. Así que necesitamos pasar de la inmadurez espiritual a la madurez espiritual. Porque el Padre no nos muestra otra cosa en las Escrituras sino a Cristo y solamente a Cristo. Así que cuando Cristo es revelado en la vida de una persona, automáticamente comienza el cambio en la vida de esa persona, porque le ha sido revelado Cristo. Cuando a Pablo le fue revelado Cristo, muchas cosas en su vida cambiaron. Lo que para él era ganancia, ahora lo estimaba como pérdida. ¿Por qué? Porque le había sido revelado la vida eterna, la vida del Hijo en él. Ahora bien, o nosotros vemos a Cristo en nuestras vidas, o nos vemos a nosotros mismos. ¿Usted qué prefiere? ¿Que la gente vea a Cristo en ti o que la gente te vea a ti mismo? Porque eso es lo que la gente desea, ver a Cristo en tu vida. O predicamos a Cristo o nos predicamos a nosotros mismos. Amada iglesia, yo quiero que tú vayas al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22, donde vamos a ver el ejemplo de una persona, de un joven, que toda su vida estuvo buscando cómo agradar a Dios, que toda su vida cumplió lo que sus padres le enseñaron. Dice la palabra, al salir él, escúchame bien, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, caminando, corriendo. Tenía una urgencia tremenda, e hincándose la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esa era la pregunta del millón. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice el maestro? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solamente uno, Dios, nuestro Padre Celestial. ¿No se siente usted alegre y contento de que Dios es bueno, de que el amor perfecto es Dios, de que Él es todo en todo? Y Jesús le dijo, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mi hermano le estaba citando
los mandamientos. Y dijo, entonces respondiendo dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he seguido al pie de las letras. Diga conmigo, tremendo jovencito. Y tremenda pregunta la que le está haciendo el maestro. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero me impresiona lo que sigue a continuación. Entonces Jesús mirándole, le amó. Ahora, toda esta conversación no se podía llevar a cabo si no estaban dialogando, viéndose cara a cara. Entonces, ¿por qué la Escritura dice que mirándole le amó? ¿Qué fue lo que Jesús miró en el corazón de ese joven? ¿Qué fue lo que Jesús miró en su mente y en su espíritu y en su corazón? Porque la Escritura dice Jesús mirándole. Después de una larga conversación sale esa palabra y le dijo, una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ve y sígueme tomando tu cruz. Tú puedes estar 5, 10, 20, 15 años en una congregación, pero si Cristo no te ha sido revelado, solamente estás siguiendo mandamientos de hombres. Todo lo que el joven había hecho eran mandamientos externos acerca de la ley. No ve usted ahí ningún mandamiento interno. Todos esos mandamientos eran internos y él los había cumplido a cabalidad. Pero la palabra dice, Jesús mirándole le amó. ¿Qué fue lo que Jesús miró en el corazón del joven? Interesante pregunta. Lo que Jesús vio fue las tinieblas, la oscuridad que arropaban completamente el corazón del joven. Y así pasa exactamente con algunas personas. Están atados por la mentira, gobernados por la ignorancia y las tinieblas. Pero aún así, Dios nos ama. Dice la palabra que ese joven se entristeció porque tenía muchas posesiones. La pregunta es, ¿tenían muchas posesiones o las posesiones lo tenían a él? Y eso fue lo que exactamente el maestro miró, que las posesiones gobernaban su vida, gobernaban su corazón, pero aún así el Padre le amó. Pero cuando el Señor lo confronta con lo que Él llama vida, porque cuando Jesús te da vida, entonces algo en ti comienza a morir. Hay gente que dice, yo quiero lo que Dios tiene para mí, pero yo quiero seguir viviendo mi vida como la estoy viviendo. Yo quiero todo lo del Señor, pero quiero seguir viviendo mi vida así. ¿Será posible eso? Que en una vida pueda existir la luz y las tinieblas. Cuando Cristo llega a una vida, esa vida comienza a desaparecer. Cuando Cristo gobierna tu vida desaparece. De tal manera que la gente ya no te ve a ti, sino ve al Cristo que tú portas. Hay gente que dice, yo quiero todo lo de Dios,
Anhela lo que Dios tiene para mí. Yo quiero todo lo que el Señor tiene para mí para cumplir mis sueños, para realizarme en la vida. El yo y el yo. Diga conmigo, eso es imposible. O Cristo vive en ti, o lo que tú reflejas es a ti mismo. ¿A quién quieres reflejar? ¿A Cristo o a ti mismo? Amada iglesia, creo que ha llegado el tiempo de nosotros como hijos de Dios poder decirle: Señor, necesito que ese Cristo que está dentro de mí se revele. Cristo, revélate en mi vida. Por eso comprendemos que hay muchas gentes que pueden haber pasado por encuentros, encuentro 1, encuentro 2, posencuentro y en infinidad de encuentros. Pero si Cristo no le ha sido revelado a esa persona sigue siendo exactamente lo mismo. Un hombre natural o un hombre carnal. Dile a la persona que tiene a su lado: ¿tú qué prefieres? ¿Ser un hijo de Dios maduro o ser una persona carnal? ¿Sabe cuáles son las palabras que más nos gustan a nosotros? Cuando alguien te dice, Dios te dice: te voy a llevar a las naciones, vas a predicar delante de muchas personas, enfermos se van a sanar, vas a llevar la palabra, muertos van a resucitar. Nos encantan que nos digan esas palabras, ¿cierto? Pero lo que tú no sabes es que para que eso se cumpla, primero necesitamos morir a nuestro yo. He encontrado a personas que dicen: mi ministerio, ¿qué digo? Mi congregación, mi iglesia. ¿Dice la sangre por la iglesia? ¿Morirse en una cruz por la iglesia? ¿Es el dueño del ministerio? ¿Sabe lo que significa un apóstol? Es la función de Cristo operando en esa vasija. ¿Sabe lo que significa un pastor? Es la función de Cristo como pastor operando en una vasija. Tú y yo solamente somos vasijas que Él quiere utilizar para la gloria y la honra suya. Cuando entendamos eso, entonces se va a acabar toda competencia entre los ministros de Dios. Porque comprendemos que no se trata de mí, que se trata de Él en cada uno de nosotros, manifestándose como Él quiera y a la medida que Él quiera. Entonces la competencia entre ministros se acabará. Amada iglesia, necesitamos que Cristo sea revelado en nuestras vidas. Tú dices: pero es que yo llevo orando, siendo la iglesia, y mi familia no cambia. Necesitamos que Cristo se revele a la familia, que Cristo sea revelado al corazón de la familia, que Cristo sea revelado a tu esposo, que Cristo sea revelado a tu esposa, que Cristo sea revelado a los hijos. Y esa es una de nuestras oraciones, que Cristo se revele a lo profundo del corazón, de la mente de esta persona. Si Cristo no se revela,
no hay cambio. Por más obras externas que nosotros hagamos, si Cristo no se revela, no hay un verdadero crecimiento espiritual, no hay una verdadera madurez espiritual y nos estancamos como niños inmaduros. El devocional hoy hablaba acerca de eso. Hijos inmaduros, hijos maduros. Crecimiento es lo que el Padre quiere darnos, pero para que exista ese crecimiento es a través de la revelación de Cristo en cada uno de nosotros. La palabra nos dice que este joven rico se fue muy entristecido porque tenía muchas posesiones, pero era que las posesiones lo tenían a él. Pero ¿sabe qué es lo más tenaz? Que él llegó con una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero no percibió que estaba hablando con la misma vida eterna, el Hijo de Dios, la vida eterna frente a él, la vida eterna hablando con él, y no percibió lo que realmente tenía frente. Así muchas personas caminaron con Jesús, pero solamente vieron eso, a Jesús, pero no vieron la vida eterna que Él portaba. Cristo, el Hijo de Dios, la vida eterna, la que nos gobierna. Cuando a una persona lo gobierna la vida eterna, entonces él solamente quiere agradar a su Padre Celestial. Él solamente anhela conocer día tras día al Cristo de la gloria. Él solamente quiere deleitarse en los asuntos del Padre Celestial. Él solamente anhela conocer a Cristo. Por eso nuestra función aquí en la tierra es conocer a Cristo, que es el único que realmente puede dar un cambio significativo a nuestra existencia. Así que la pregunta en esta mañana es: ¿qué tanto de Cristo nos ha sido revelado? ¿Qué tanto del Hijo nos ha sido revelado? Dile a la persona que tiene a su lado: ¿qué tanto de Cristo se te ha revelado? Porque es el único lenguaje que el Padre Celestial tiene. Es el único tema que el Padre entiende al Hijo. Es lo único que Él quiere manifestar al Hijo. Porque todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Al Hijo. Porque Él sujetó todas las cosas bajo la autoridad del Hijo. Porque el Padre quiere manifestar al Hijo en cada uno de nosotros. Mis hermanos, por eso, como cuerpo de Cristo, nosotros solamente hablamos de Cristo y de Cristo. Así que yo te invito para que día tras día podamos conocer a Cristo que es la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Él. La vida eterna es Cristo Jesús. No es una cosa, es una persona. Y esa persona está dentro de cada uno de nosotros. Así que vale la pena vivir para Él. Vale la pena el conocerle profundamente a Él, o lo que el Padre nos permita conocer de Él. Te invito a que te puedas poner en pie en esta mañana.
ayudas con el piano? Gracias. La mentalidad de un hijo inmaduro es querer tener todo lo del padre para su provecho personal, para su yo, para sus sueños, para su realización personal, para sus metas, para su propósito. Esa es la mentalidad de un hijo inmaduro. Pero la mentalidad de un hijo maduro es agradar al Padre Celestial. Y la única manera de agradar al Padre Celestial es que Cristo sea revelado a nuestra vida. Es todo lo que el Padre quiere, que Cristo sea revelado en nuestro ser interior. Para eso, si Cristo es revelado a nuestra vida, entonces mi vida natural comienza a morir y comienza a surgir esa vida espiritual que el Padre quiere ver en cada uno de nosotros. Así que necesitamos que esa vida del Hijo se revele en mi vida, para que solamente, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por todo lo que tú, Señor, nos has regalado. Gracias por todo lo que tú nos enseñas a diario. Gracias por revelar al Hijo en nuestro ser. Gracias por habernos bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, Señor. Gracias porque en Cristo estamos completos. No nos falta nada, Señor. Todas las cosas están dadas en el Hijo, Señor. Y gracias porque los que conforme a tu propósito hemos sido llamados, Señor, todas las cosas ya han sido dadas de acuerdo al propósito y la voluntad tuya, Señor. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos porque lo que más anhelamos es que Cristo se revele a nuestra vida, porque si Él se revela, entonces la oscuridad que hay en nuestra vida desaparecerá, Señor. Y es lo que anhelamos, Señor, que la vida de Cristo gobierne en nuestra vida, Señor. No pueden haber dos naturalezas, Señor, en nuestro ser. O es la vida del Hijo o es mi vida. Y yo prefiero que sea la vida del Hijo en mí, Señor. Porque eso es todo, Señor. Y en todo y para Él, Señor. Amado Padre Celestial, Señor, yo presento ese cuerpo de Cristo delante de ti, Señor. Y oro para que a diario Cristo sea revelado en sus corazones, Señor. Para que pueda haber un crecimiento, un proceso de madurez de la niñez, a ser hijos maduros y entendidos en el reino de Dios, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por esta bendición que nos das de hablar acerca del Hijo, Señor, de la vida eterna que eres tú, Señor. Gracias porque si tenemos al Hijo, tenemos la vida eterna, Señor. No tenemos que esperar morir para disfrutar la vida eterna. La disfrutamos desde hoy y para siempre, porque tenemos la vida eterna
en nuestro ser, Señor. Bendito eres tú, Padre, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.